Bueno, ahora sí vamos a empezar. Lo que es que vamos a valorar inicialmente en este paciente de la serie roja. Y lo primero va a ser lo que sería la clínica, en este triángulo de valoración, la morfología y el laboratorio. En este caso sería la biometría hemática, no más el parámetro de serie roja. Muy bien. Empezando con la clínica, lo primero es el género del o la paciente, ya que hay enfermedades que son únicas del género, las que siempre se comentan, por ejemplo, cáncer de próstata en hombres y cáncer cervicuterino en mujeres. Lo segundo es la edad. En el caso de los pediátricos hay que ver si es un recién nacido, un infante menor, mayor, preescolar, escolar, adolescencia y hasta el adulto joven. Adultos y lo que sería adultos mayores, con la finalidad de tener en cuenta las enfermedades más frecuentes por edad. Siguiente sería lo que es la raza y grupo étnico. Hay padecimientos que son más frecuentes en raza, por ejemplo los de raza negra o de grupos étnicos de descendencia afroamericana o africana. Tienen el rasgo, la enfermedad de lo que son las células falciformes. Se considera como un procedimiento adaptativo del cuerpo para evitar que exista la enfermedad de infecto contagiosa que se conoce como paludismo, que es transmitida por el mosquito anófeles y es un parásito que es el plasmodio y es un trofosodito sanguíneo, para dar el ejemplo. Siguiente es el síndrome anémico. Esto es lo que vamos a abarcar en lo que sería la parte de la serie roja como triada, y yo lo veo como astenia, adinamia y la palidez de tegumentos. Los siguientes son los antecedentes heredofamiliares. Si puede haber un patrón congénito o genético que esté constante en la familia, o no genético en que las enseñanzas de hábitos alimenticios o estilos de vida, por ejemplo trabajos, alimentación y todo, y que está enseñando por familias. Siguiente, pues yo considero que la dieta es sumamente importante interrogar, ya que existen las anemias benignas, que son las ferropénicas y la deficiencia de B12 o B6. En el caso de la ferropénica, pues el paciente no consume suficiente carne roja. Y en el caso de la deficiencia de B6 y B12, pues en pacientes con alcoholismo crónico y muy fuerte alcoholismo, que esto pues avala la función de las vitaminas B, que puede dar las anemias megaloblásticas. Siguiente y muy importante son los acompañantes. De acompañantes me refiero a hepatosplenomegalia, ictericia o alguna enfermedad de base que tenga. ¿Okay? Existe lo que sería ya sea el aumento de eritrocitos en sangre o la disminución de eritrocitos en sangre. Vamos a ir primero con la parte de la disminución, que se conoce como anemia, que es disminución en ausencia de células rojas en torrente sanguíneo. Y bueno, ¿cómo podemos valorar a nuestro paciente clínicamente? Primero, los tegumentos y mucosas, que sean pálidas. La palidez de tegumentos, esos son los signos que tú como médico puedes ver como objetivamente el paciente. Algo acompañante de tegumentos, pues por ejemplo sería si está ictérico el paciente, es en la esclera o todo el cuerpo, y se asocia principalmente en el caso de hematología en las anemias hemolíticas, ya que la hemoglobina, cuando se destruye, de sus componentes sale bilirrubina no conjugada, que es la indirecta, y se empieza a acumular en sangre. Si el hígado llega a sus capacidades de sobresaturación, que no puede metabolizar a tiempo la bilirrubina indirecta, pues esa bilirrubina se empieza a almacenar en otras partes del cuerpo, que sería en esclera, abajo de la lengua, que de hecho la de abajo de la lengua es la primera parte que se tiñe, y luego en todo el cuerpo. Recordar que la evolución de una ictericia es cefalocaudal y la regresión
es caudalocefálica. ¿De acuerdo? Tener eso en cuenta. Algo más de la mucosa oral que sería muy importante, ver si tiene úlceras él o la paciente. ¿Y qué podemos pensar? Un posible lupus. Hay anemias que están asociadas con enfermedades crónico-degenerativas que se le considera como anemia de enfermedades crónicas, directamente su nombre. Principalmente las autoinmunitarias como lupus, artritis reumatoides, síndrome de Sjögren y entre otras. Muy bien, ahora vamos a hablar del sangrado en los pacientes con anemia. Interrogar si tuvo algún trauma que le haya causado hemorragia. Recordar que la hemoglobina tarda hasta 2 meses en normalizarse después de un sangrado. ¿Y cómo saber si es reciente o no reciente? Bueno, tenemos también un parámetro que son los reticulocitos, que esos se empiezan a normalizar y aparecen entre los 7 a 10 días en promedio. Pero bueno, sigamos. Podemos también tener sangrados de lo que es el tubo digestivo. Se divide en altos y bajos. En el caso del alto, podemos pensar lo que es la enfermedad de ulceropéptica o enfermedad péptica, es lo mismo. Y se presenta con melena o hematemesis. En caso de lo que es la melena, son los eritrocitos digeridos por el tubo digestivo delgado, que como liberan bilirrubina y ese componente es el que tiñe las heces, pues las evacuaciones o la S se va a ver negruzca o muy oscura. En cambio, en la hematemesis es el vómito con sangre brillante, color vino o con granos de café, que este último es un dato de gravedad y es una urgencia que debe ser valorado inmediatamente. Y bueno, en tema de lo que sería el tubo digestivo bajo, vamos a poner el contexto de un cáncer de colon que se ulceró y se presenta principalmente con la hematoquesia. Esto es ese sangrado en heces rojo brillante. Se ve principalmente en los que son colon de lo que sería el lado izquierdo y el sigmoides, que en cambio los del lado derecho. El lado derecho se puede presentar más con cambios en las evacuaciones constantemente o una masa que molesta mucho. ¿Y cómo podemos diferenciar ya sea del alto o del bajo? Tenemos una referencia que es el ligamento de Treitz, pero aquí es lo que es el ángulo de Treitz. Ángulo de Treitz. Si es superior al ángulo, se considera como sangrado de tubo digestivo alto, y si está abajo del ángulo, es sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Qué otro padecimiento sería importante y en otra población especial? Serían las de mujeres en edad fértil. ¿Qué podemos preguntar en ellas? Acerca de su menstruación, su flujo. ¿Cómo podemos interrogarlo? Pues, por ejemplo, ¿qué tanto se mancha la toalla y cuántas toallas usa durante el día? Eso te va a referir a la paciente, pero si nosotros como médicos de primer contacto, como especialistas, lo mejor que podríamos pedirle es que le tome foto de la toalla sanitaria durante todos los días para darnos una idea muy concreta de cuánta sangre está perdiendo por cada día de menstruación. Y se puede asociar con una enfermedad que también vemos, que más adelante voy a platicar de ella en un futuro, y es la enfermedad de von Willebrand. Es una alteración funcional o cualitativa de las plaquetas. No existe una agregación plaquetaria eficiente, y por eso ocurre mayor sangrado en las pacientes que tienen este padecimiento y cuando menstruan. Y bueno, siguiente es la valoración cardíaca, la auscultación de los ruidos cardíacos. En este caso, bueno, van a tener lo que son soplos o los sistólicos. Recordar que el S1 representa las auriculoventriculares, que es la mitral y tricuspidia, el cierre, el ruido. Y el S2 representa la aórtica y la pulmonar. Y recuerda que aquí todo esto es la sístole y acá la diástole. ¿Okay? Pero en caso de anemias, como la sangre pierde viscosidad, se vuelve muy líquida dentro del corazón, con toda la presión que se está haciendo por el bombeo del gasto cardíaco, genera turbulencia.
especialmente cuando pasan por las válvulas, las que son de la pulmonar y la aórtica. Entonces, ¿cómo se puede representar si lo dibujo? Es durante toda la sístole, el ruido, ¿de acuerdo? Como yo lo he escultado, escucha de la siguiente manera. Es como una motosierra. Pero bueno, y también saber que se ponen grados los soplos. Va del 1 al 6 o del 6 al 6. Que entre más alto el puntaje, peor. Y acá es mejor. ¿De acuerdo? Y puede ser un dato de gravedad. Y no solamente la intensidad del soplo, sino también la frecuencia cardíaca. Porque el cuerpo considera que le falta oxígeno, porque el eritrocito se encarga de eso, el transporte de oxígeno a tejidos, y eso le da indicios de hipoxia. Y el corazón, por parte autonómica, va a aumentar su frecuencia cardíaca, entonces la va a aumentar. Van a estar taquicárdicos los pacientes. Otros datos importantes son los síntomas BES, que son 3 en total. Los voy a mencionar aquí. El primero es lo que sería la fiebre vespertina. Sudoraciones nocturnas. Y por criterio es que sea una pérdida mayor al 10% del peso en 6 meses. Pero podemos ser flexibles con eso, ya que no es normal que una persona pierda peso si no ha hecho ningún cambio, especialmente en su dieta, o ha añadido algo en su alimentación que le ayude a bajar de peso. Podemos ser flexibles con esta parte porque no es normal. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos que considerar en estos pacientes con anemia? Si presentan hepatosplenomegalia. ¿Y por qué considerarlo? Porque pueden tener, ya sea, por ejemplo, en el caso de leucemias, presentan anemias, o las visitopacitopenias, y puede tener infiltrados el hígado, y esto lo va a aumentar de tamaño, porque son infiltrados medulares de médula ósea. Esto lo hace crecer. Al igual el vaso, puede ser que tenga infiltrados malignos, pero puede ser también que en el caso de las anemias hemolíticas extravasculares, está aumentando su actividad, aumenta, y esto haga que se aumente de tamaño. ¿Okay? Y en la exploración física, recordad que, bueno, pues digamos, tenemos el costillar aquí, y aquí está 2, 3, lo que sería el hígado, escondido, bien bonito. Ahora bien, mi recomendación, y como me lo han enseñado a mí, es que busquemos la palpación de una hepatomegalia o esplenomegalia, voy a poner el ombligo, desde abajo. O sea, empezamos desde abajo, desde lo que sea el hipocondrio hasta llegar al borde, ¿ok? Porque si empezamos desde arriba, pues va a ser difícilmente saber cuándo fue que el hígado, si ya estaba ya hasta acá y tú palpaste desde aquí y no supiste diferenciar todo el trayecto si era en realidad la hepatomegalia. Entonces es mejor empezar desde abajo y empezar a palpar, ¿de acuerdo? No del hipocondrio, perdón, desde lo que sería las fosas ilíacas, ¿ok? Desde la fosa ilíaca. De aquí empezar, preferiblemente. Ok, de anemia, eso sería lo principal en la valoración clínica. Pienso yo que es lo más relevante. Ahora vamos en el siguiente espectro, que sería aumento de células rojas o de eritrocitos en sangre, que sería aumento de viscosidad. Y bueno, existen como 3 entidades que podemos pensar acerca de esta afectación. Y la genética, que es un proceso mieloproliferativo, es la policitemia vera. Aquí es un problema desde las células hematopoieticas, que están a 1000 por hora.
y están constantemente replicando y aumentando mucho el número. O una policitemia reactiva. Reactiva es que es secundaria, o sea, el estímulo viene por fuera. Principalmente viene del riñón. ¿Y por qué el riñón? Por hipoxia, principalmente. Por ejemplo, está lo que es el glomérulo, están las arterias aferente y eferente. Cuando está en la aferente, cuando disminuye el nivel de sangre que oxigena lo que sea todo el parénquima nefrológico, pues el riñón, si nota que está abajo, va a estimular la eritropoyetina. La eritropoyetina va a llegar a lo que es la médula ósea y va a empezar a estimular la eritropoiesis a todo lo que da. Esa es una. Otra de policitemia reactiva es un posible tumor renal que produzca eritropoyetina. Entonces está estimulando muy fuertemente lo que sería la hematopoiesis también. Tenerlo ahí como diagnósticos diferenciales. ¿Y por qué tiene hipoxia el paciente? Algo muy común en nuestro medio, pues un paciente con EPOC. Bajo nivel de oxígeno, hipoxia, y el riñón empieza a secretar eritropoyetina y a trabajar con la hematopoiesis. Ok. ¿Cuál sería otra causa de las que mencionaba? Y es mucho más común, de hecho, y es la deshidratación. Ya que, pues, disminuye el nivel de agua en sangre, o cloruro de sodio, porque la sal sigue el agua y el agua sigue la sal. Entonces, se pierde el agua y esto aumenta, puedo ponerlo, la asociación entre agua y eritrocito. El eritrocito empieza a aumentar en teoría en número, porque el agua se está perdiendo. O es que hay aumento en la permeabilidad capilar. El agua se está saliendo y se va al intersticio o al tercer espacio, que simplemente pues empieza a disminuir el agua en el espacio extravascular. ¿De acuerdo? Ahora bien, los pacientes que tienen policitemia vera se pueden presentar con ciertos datos clínicos que son muy importantes a considerar. Estos pacientes tienen síntomas neurológicos. Los frecuentes son cefalea, tinnitus o acúfenos. Pueden tener alteraciones visuales también, como las fotofopsias. No, es fotopsia. Ahí está. Son los destellos de luz en el campo visual. También pueden tener náusea, vómito, vértigo y disminución en la agudeza visual. ¿Ven? Eso es lo que pueden tener como síntomas neurológicos. Siguiente, pues son las trombosis. Por su gran número de células en sangre del extravascular, pues se empiezan a acumular y esto puede causar daño endotelial porque se están, digamos, empujando el endotelio y eso desencadena pues la cascada de coagulación y produce el trombo. Esta es la complicación más temida de lo que sería en un proceso mieloproliferativo, especialmente policitemia vera y trombocitosis esencial. Eso es para que tengan eso en consideración. Siguiente manifestación en policitemia vera o reactiva es la eritromialgia. Es el enrojecimiento por la gran cantidad de células que está en los capilares, que se ponen rojas las falanges y los ortejos de los dedos de los pies. También puede haber hepatoesplenomegalia en sus pacientes, al igual, ya sea porque se están encharcando la cantidad de células y esto haga que crezca el parénquima por inflamación, o puede ser un proceso mieloproliferativo maligno, igual infiltraciones malignas. Y es exactamente lo mismo con la expresión física, como lo mencioné en el tema de la anemia. Ya mencioné las agudeza visual, la afectación visuales. Síntomas B ya los mencioné, también hay que tenerlos en cuenta. Estos pacientes se hacen hipertensos. Y por muy obvias razones. Si tenemos un aumento de células rojas o de cualquier serie,
pues esto aumenta la viscosidad, que disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, si yo disminuyo flujo, pues disminuyo la oxigenación a tejidos periféricos. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón? Y las arterias, pues van a aumentar la resistencia vascular y el corazón va a aumentar el gasto cardíaco. Y eso va a empezar a hacer el paciente hipertenso. ¿De acuerdo? Y qué otra cosa puede tener el paciente es la plétora. Lo mismo que en los dedos y en los dedos de los pies, igual ocurre en la cara. No es única de la polisistemia vera o reactiva. Ese también puede ocurrir en pacientes cardiópatas, para que tengan eso como diagnósticos diferenciales. Y no solamente es el enrojecimiento de la cara facial, sino los labios están cianóticos. ¿Ok? Porque dices tú, uno diría, pero pues hay células rojas. Sí, pero no hay flujo suficiente para que me llegue el oxígeno a esos tejidos. Por eso puede haber cianosis. Muy bien. Eso es por parte de lo que sería la evaluación clínica. Vamos siguiente con los laboratorios. Estos parámetros los obtuve de lo que sería el manual de hematología Bethesda como mis referencias. Ya saben que estos son laboratorios y que pueden variar en base a los hospitales, al laboratorio, entonces tengan sus propios criterios y que la clínica coincide con esos estudios. No se enamoren nada más con un parámetro y digan que tenga tal diagnóstico sin haberlo valorado completamente. Pero bueno, conteo de red blood cells, que es en inglés, de las células rojas, que es en millones. El hombre va a tener siempre más sangre que la mujer. Y en varones va de 4.3 a 5.9 millones. Y la mujer va de 3.5 a 5.5 millones. Ahora bien, el hematocrito valora lo que es la viscosidad sanguínea. ¿De acuerdo? Por eso estaba mencionando anteriormente en el caso de las polisitemias y en el caso de anemia, cómo esa viscosidad es importante si está aumentada o disminuida y cómo se puede manifestar. En recién nacidos está elevado. Lo más normal de hemoglobina en recién nacidos es que vaya de 14 a 16.5. Son mis referencias. Por ejemplo, si tienen un recién nacido de 12 horas de nacido y tiene ictericia y luego le sacan en biometría y tiene una anemia, piensen en anemia hemolítica del recién nacido, posiblemente por incompatibilidad RH. Porque existe la incompatibilidad ABO, pero es menos grave, y la RH sí es mucho más grave. Ese puede causar hasta la muerte, o un kernicterus. Pero bueno, ¿y por qué es tan alta? Porque es un ser vivo, un humano, que está al tope del metabolismo, está hasta arriba todo. O sea, todo tiene que estar aumentado porque acaba de entrar al mundo de veras, como uno diría, ¿verdad? Pero bueno, ya a partir de lo que sería la parte de pediatría, al primer mes de edad empieza a bajar esos niveles, se empiezan a disminuir. Digamos que se normalizan, para que tengan eso en consideración. Aquí están los parámetros de 3 a 6 meses, de 7 meses a 2 años, 2 años a 6 años, 6 a 12, de 12 a 18. Y pues ya adultos es a partir de los 18 años, que yo ya los considero ahí. Y esto se vuelve a aumentar tantito ya en la adultez, que en el caso de la hemoglobina en varones es de 14.5 y mujeres de 14 gramos por decilitro. El hematocrito puede ir del 41 al 53% y en mujeres del 36 al 46%. Dato importante es que la hemoglobina es 1/3 del hematocrito. ¿Ok? Para que tengan eso en consideración. Y ojo, aquí son promedios, ¿de acuerdo? No les va a dar la multiplicación exacta, entonces para que no pongan que está mal, simplemente aquí son promediados, ¿de acuerdo? Son referencias para que ustedes se puedan basar si algo está bien o algo anda mal, pero siempre recuerden la clínica. Ahora muy bien, siguiente parámetro. Volumen corpuscular medio. Aquí hablamos del tamaño del eritrocito. ¿De acuerdo? Y tamaño, bueno, si es normal, esto se mide en fentanilos. Mis referencias son de 80 a 100. Esto es lo normal. Entonces aquí podemos poner lo que es normocítico o cítica. ¿De acuerdo?
Hay laboratorios que consideran ya sea 98 como el tope o 96, pero ya eso depende del laboratorio. Por mi parte, yo considero de 80 a 100. Y bueno, si fuera en caso que fuera menor a 80 fentanilos, se le considera como microcítica. Y arriba de 100 fentanilos, se le considera macrocítica. Y no solamente decir que pues está chiquita o está grande la célula. No, en el caso de la microcítica yo lo veo más como me faltó un componente para construir el eritrocito, por eso salió muy pequeño. En el caso de las ferropénicas, pues no hay hierro, por ejemplo, entonces no tengo el material para poder construirlo y tener el tamaño adecuado. En el cambio de las macrocíticas, tenía la materia, pero no era mi material correcto. ¿Y qué fue lo que creó? Pues un producto aberrante, algo que no creció adecuadamente. Yo lo veo de esa manera, en donde aquí la macrocítica se puede asociar con lo que es la megaloblástica, y ya sea un síndrome mielodisplásico, que puede ser maligno, premaligno, y un problema de vitamina B6, B12, que no tenía suficiente o no tenía la adecuada cantidad de vitamina, le di lo que tenía y, pues y el producto fue ineficaz, que es en este caso. Y bueno, así es como yo lo visualizo con este parámetro. El siguiente es la hemoglobina corpuscular media y la concentración corpuscular media de hemoglobina. En el caso del primer parámetro se mide en picogramos, que va de 25 a 34. Y en el caso de la concentración va de 31 a 36 y se mide en porcentajes. Ahora, ¿y qué visualizo yo en estos parámetros? Es cómo la hemoglobina está estructurada y distribuida en la membrana celular del eritrocito. Por ejemplo, en el caso de para mí pues tiene los 4 grupos hemos, que es lo que el signo del hierro representa. Lo puse así para no dificultar las cosas. Y la hemoglobina está distribuida correctamente en sus cadenas alfa y beta, que son 2 y 2. Y se puede considerar lo que es normocrómica. Ahora bien, en este siguiente caso, por ejemplo, aquí la hemoglobina la puse distribuida de una manera que está más compactada, o hay mucha hemoglobina en donde pues, está mal, es aberrante y está de más. Y esto causa que el eritrocito se ponga color rojo, o sea que hay mucha hemoglobina en toda esa pared celular. Así se le conoce como hipercrómica. Y esto es rojo. Es rojo. La célula está rojita por la hemoglobina y la cantidad de oxígeno que está capturando. Claro que puede ser ineficaz para poder dársela a los tejidos, porque la puede tener, pero no significa que la pueda dar bien o adecuadamente. Y siguiente caso, o ejemplo, es que en la hemoglobina hay muy poquita y está muy mal distribuida de una manera que se esparce demasiado todas las cadenas, que no logran hacer la estructura adecuada para poder tener la captura correcta del oxígeno y distribuirla a los tejidos. Esto se considera como hipocrómica. Y la manera en que lo van a ver es que, digamos que esta es la pared celular del eritrocito en medio, pero en vez de que sea rojo, van a ver una parte blanca. Va a brillar. Brilla demasiado. Muy bien. Voy a darle unos ejemplos a ustedes acerca de algunos parámetros. Por ejemplo, tienen digamos que tienen unos fentanilos de 680, pues digamos que es 72, y unos picogramos de 20, ok. Estos dos me está diciendo que es microcítica y esta es hipocrómica. En hematología yo pensaría 2 diagnósticos diferenciales en este momento, que sería la ferropénica, la más frecuente y la más frecuente de todas, y la talasemia. ¿De acuerdo? Así es como se aparecen con estos dos parámetros. Siguiente. Digamos que tienes unos fentanilos de 110 fentanilos y que esté
normal a los picogramos, macrocítica, normocrómica. Y podemos pensar que puede ser una megaloblástica a grandes rasgos. Y diferencialmente puede ser el síndrome mielodisplásico, displásico, o deficiencia de folatos como la piridoxina y o B12, que es la cobalamina. ¿Okay? Ya último ejemplo, pues podemos pensar que tenga el paciente una anemia y los fentanilos están en 88 fentanilos y 27 picogramos. Esto es una anemia normocítica y normocrómica, y que con ella pues se asocia con las enfermedades que son anemias de enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Principalmente, si ven anemia normo y el paciente no tiene ictericia, piensen en algo crónico degenerativo o en algo malo. ¿De acuerdo? Siempre tenerlo en consideración y nunca descartarlo. Puede decir que creen que el paciente le va a afectar, pues preferiblemente hacer el diagnóstico certero en vez de decirle que no tiene nada y sí lo tenía. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente parámetro son los retis o reticulocitos. Esto lo normalmente es que va de 0.5 al 1% aproximadamente. Ese es mi parámetro. Ahora bien, ¿qué representan? Es la actividad hematopoietica compensatoria. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tu paciente tuvo una hemorragia por trauma. Obviamente perdió sangre. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Pues va a pedir la eritropoyetina, va a estimular la hematopoiesis y la eritropoiesis. Entonces, va a haber, en lo normal es que sea del 2 al 6%, y esto se considera como regenerativo. ¿De acuerdo? Esto es lo que debería ocurrir y lo normal. Ahora bien, imagínense que el paciente tenga una anemia. Una anemia ferropénica, ya con los parámetros y perfil de hierro. Sabemos que es por deficiencia de hierro y es porque el paciente no consume suficiente. No consume suficiente lo que es la materia prima, lo que les mencionaba hace rato. Y tiene unos retis en 0.9%. Esto se considera regenerativa. Esto es malo. ¿Y por qué? Porque me está diciendo que ya sea no le estoy dando suficiente de compuestos y material para que mi médula ósea haga algo, o hay un problema dentro de esa médula ósea que no está actuando como debería y hay que investigar. Posiblemente puede ser un infiltrado maligno y no lo sabemos. Pero bueno, ahí tienen sus indicaciones el aspirado y la biopsia. Más adelante a futuro se va a discutir ese tema. Ok. Siguiente, lo que sería en dónde viene la hematopoiesis. Pues bueno, principalmente viene en los huesos planos, lo que es la pelvis, cráneo, esternón, vértebra y escápula. De hecho, aquí en la pelvis, aquí es donde sacamos el aspirado principalmente y biopsia medular. Algo importante que lo voy a dibujar ahorita para que lo tengan en la mente ya, es que lo que es la anemia por talasemia, en la radiografía de cráneo normal, el paciente aparece con este tipo de hallazgo radiológico. Esto es hematopoiesis extramedular.
Se le conoce como cepillo de militar. Y esto es de talasemia. Muy sugestivo a talasemia. ¿De acuerdo? Y nomás recuerden que esto se ve radiopaco, o sea, blanco. No van a pensar que se ve todo radiolúcido y pues mala información. No, es radiopaco, o sea, es blanco. Muy bien. Y sobre los huesos largos, sí, tienen, pero un detalle, tienen la médula amarilla. Y en el caso que hubiera anemia severa o crónica, esta médula amarilla se convierte en la roja y empieza a producir hematopoiesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente parámetro es el radio de distribución. Nos habla los diferentes tamaños de eritrocitos. Y bueno, o sea, podemos ver que aquí hay uno chiquito, uno muy grande, otro pequeño, uno normal, otro grande. ¿Y cuál es la razón? Bueno, aquí lo normal es que vaya del 11 al 15%. Esto es lo normal. Si está arriba del 15% y el paciente tiene una microcítica hipocrómica, o sea, lo que es la micro e hipocrómica, piensen en ferropénica. Hagan estudios más adelante del perfil de hierro y todo lo demás. Pero bueno, piensen en ferropénica. Pero si fuera dado caso que estuviera entre los 11 y 15 y tuviera también microcítica hipocrómica, la anemia, bueno, piensen en talasemia. Es una manera que podemos diferenciarlo con estos parámetros nada más. ¿Y cómo visualizo yo este problema? Bueno, pues me falta algo o no puedo construirlo adecuadamente, que yo le doy lo que tengo y me dice la médula, oye, pero me falta mi material. Y yo le digo, pues te molaste, haz lo que puedas. Y la médula dice, bueno, ok, trataré de hacer lo que puedo hacer. Y las células madre empiezan a multiplicarse, sacan sus células hijas y todas con lo que tienen, lo poco que tienen, pues empiezan a sacar cosas por diferentes tamaños de eritrocitos, que son en este caso pequeños, grandes, medianos, tamaños normales y así. Siguiente, ahora sí, por lo último, que es la morfología de las células. Muy bien. Se ven en el microscopio con la laminilla y se puede teñir con lo que es la tinción H&E para ver las otras células como lo que son neutrófilos, basófilos, eosinófilos y linfocitos T y B. Aquí nosotros en evaluación inicial nos enfocamos en lo que es la capilar o la sérica. El aspirado tiene sus indicaciones absolutas, ya sea que el paciente tenga una viscitopenia, que son 2 series afectadas de la sangre, o pancitopenia. El prefijo pan se refiere a todo. No piensen en pan de comer, porque luego les da hambre, que son las 3 series. Estas son las indicaciones absolutas de hacer el aspirado y o biopsia de médula ósea. Porque si hablamos que están varias series afectadas, pues el único lugar donde provienen es la médula ósea, entonces hay que saber qué está ocurriendo allá adentro. En el tema de la capilar y la sérica, la muestra se consigue de la mano no dominante del paciente y se va a puncionar la yema del dedo, principalmente el índice, y se va a ordeñar el dedo, como se ordeña una vaca, y vamos a sacar la muestra de sangre. Esta muestra de sangre la ponemos en la laminilla. Con la técnica de Weyer vamos a lo que sería esparcir la muestra de sangre del polo opuesto y eso es lo que se va a obtener. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos de morfología. El primer ejemplo, aquí, es un eritrocito circular, pequeño, muy rojo. ¿Y qué puede ser? Pues esto se considera como un esferocito. En los parámetros se puede manifestar como microcítica e hipercrómica. Y bueno, como es una deficiencia de membrana celular, que está chiquito, entonces, bueno, y se empieza a compactar todo su contenido, pues toda la hemoglobina se compacta de más y hace que brille un rojo vivo, por eso es hipercrómica.
y está pequeño y por eso se considera microcítica. Y está asociada a las anemias hemolíticas, ¿de acuerdo? Eso es como se puede manifestar, anemia hemolítica. Muy bien. Siguiente caso, es un eritrocito pequeño con un punto muy blanco en medio. Esta es una microcítica e hipocrómica. Y con la evaluación morfológica puedo darme una gran idea y puedo decir con certeza y con seguridad que esta es una ferropénica. Sin ninguna duda o alguna otra. Con estudio de laboratorio, con el cuadro clínico, antecedentes, dieta, todo lo demás, y me parece esta morfología, ya puedo decir que es la ferropénica sin ningún problema alguno. ¿Podemos hacer los estudios de perfil de hierro? Claro que sí, sería lo más óptimo porque es una valoración completa del paciente. Y bueno, siguiente. Esto está grande, está macrocítico. Puede ser que esté hipercrómico. Esto es un blasto. Tiene contenido de DNA aberrante, o sea, está displásico, tiene una displasia. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto. Si esto lo encontramos en sangre periférica, aguas, eso no debe estar ahí. Y del único lugar que pueden provenir, ya sea en ganglios linfáticos y efectivamente en médula ósea. Recordar que pues médula ósea produce el linaje linfoide y mieloide, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si vemos un blasto directamente y no tiene linfadenopatías, pues buscar dentro de la médula ósea, porque probablemente de ahí proviene este problema. Y bueno, siguiente caso. Este es el acantocito. Yo lo veo como un sol que está saliendo del amanecer. Aquí están las montañas, que no batallen. Y bueno, ¿a qué se asocian principalmente? Anemias autoinmunes. Y con autoinmune me refiero a hemolítico, porque las está destruyendo. Una manera que lo puedo visualizar, que no batallo yo, pues que es que hay anticuerpos que dicen, jaja, te reconozco como malo, y se unen aquí. Y ya sea que la parte celular de nuestro sistema inmune actúe, que son los fagocitos, que macrófagos o neutrófilos, vengan y reconozcan que el anticuerpo está adherido y lo destruyan, o el humoral, lo que sería el complemento. Recuerda que tiene 3 vías, y una de esas vías es activada por ya sea IgG o IgM. Siguiente caso. Esta es una célula grande, macrocítica, y que esté normocrómica. Entonces puedo pensar que es una megaloblástica. Y pues, posiblemente puede ser que sea por deficiencia de folatos o vitamina B12. ¿Y qué otro dato en el frotis podría ayudarme? Y es esta célula, el que dio un neutrófilo hipersegmentado. ¿Y cómo se consideran esos que tengan de 4 a 5 lóbulos? Usualmente deberían de tener o más, pueden tener hasta 6. Lo normal es que tengan los 3. ¿Y por qué? Bueno, pues como mencionaba, que pues cuando yo le doy la materia prima no de la mejor calidad, pues no va a dar los mejores resultados y empieza a causar cosas muy aberrantes en el DNA que da resultados no muy buenos. Y por eso tiene lóbulos extras de lo normal. Pero esto es muy orientativo a una megaloblástica por deficiencia de folatos. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Siguiente caso. La célula falciforme. Esto principalmente se puede ver como una anemia normo-normo. ¿Cuál puede ser la razón? Bueno, esta morfología solo ocurre cuando está el eritrocito desoxigenado, o sea, sangre venosa. Pero cuando está oxigenado, está relativamente normal. Y se asocian con las anemias hemolíticas. ¿Ok? Excelente. Pueden presentar ictericia, esplenomegalia y entre otras manifestaciones. De hecho, en el falciforme pueden tener dactilitis,
que es inflamación de las falanges y cortejos, o priapismo, que eso es la erección dolorosa, y no está asociado por estimulación autonómica, sino porque su estructura, el eritrocito, pues prácticamente tapó lo que es el vaso sanguíneo. Si lo dibujo de esta manera, rápidamente, este es el vaso, y las células están aquí, en forma de hoz, ¿sí? Va a llegar a un punto, pues, que el calibre, pues, solo llegan las ramificaciones capilares, ¿no? De los vasos sanguíneos. Pues bueno, ustedes imagínense, esto es venoso y pues se atoran, y crash, causan isquemia. Para que lo tengan de esta manera visualizado. Bueno, esta es la falciforme, esta es la anemia hemolítica por células falciformes, o de manera de hoz o de media luna. Media luna. Siguiente caso. Ándale, aquí está. La microcítica está chiquito, y en el lado este lo marca como hipocrómica, porque la hemoglobina no está bien distribuida y lo pone como si estuviera muy blanco. Este patrón es patrón en diana, o target cell en inglés, si lo conoce, target cell. Esto es la talasemia. A diferencia de la ferropénica, que tenía la parte en medio completamente blanca, esto tiene un patrón en diana. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es la talasemia. Siguiente caso. Si mal no recuerdo, se llaman esquistocitos. Esquistocitos. Sí, a mí también se pueden olvidar los nombres complicados de la medicina. Pero bueno, en este caso parece que están como si se hubiera arrancado, ¿no? Le hubieran dado un mordisco, un chubasco, o se estiró tanto que se rompió la otra mitad del eritrocito. Y bueno, ¿y con qué se asocia este tipo de lesión de eritrocitos en morfología? Con las microangiopatías. ¿Y qué es la microangiopatía? Ustedes me preguntarán. Bueno, son trombos. Este es un trombo en el torrente sanguíneo. Nomás un detalle es que dejan un pequeño orificio. Y es por aquí donde pasan los eritrocitos. Pero aquí nadie respeta uno cada uno, y pues todos se acumulan aquí. Claro que esto pues disminuye oxigenación porque no llegan los eritrocitos, que va a ser el corazón y la resistencia vascular. La resistencia vascular va a aumentar y el gasto cardíaco va a aumentar. Entonces, la misma presión arterial va a aumenta, y los va a empujar, tum, tas y tas. Y esto va a producir el esquistocito. Porque salió arrancado de este pequeño orificio que no le daba nada de la luz para poder pasar el eritrocito. Y bueno, y último ejemplo son esas inclusiones. Esto es de aquí. Esto es el paludismo, causado por el Plasmodium. Hay cuatro especies, no me iré a fondo con ellos, ¿verdad? Con el Plasmodium, que es un trofozoito o un parásito sanguinario o sanguinolento. Y se van a ver en los polos principalmente del eritrocito. Estas inclusiones violáceas, que brilla más que lo que es el color rojo. Y bueno, ténganlo siempre en consideración. Un dato importante de esta parasitemia es que si está arriba del 5% la parasitemia, es mal pronóstico. Si fuera menor al 5%, pues tiene mejor pronóstico. No es que sea bueno, simplemente es mejor pronóstico. Y bueno, eso sería por mi parte. Les agradezco su atención. Gracias.